Hola amigos abundantes. abundantes, ¿cómo están? Hoy quiero hablar un poco de las enseñanzas que se nos han inculcado, la cultura de muchas religiones. eh, por ser hay algunas religiones que enseñan que las personas tienen que ser pobres y otras que las personas tienen que ser ricas. Entonces, las religiones que tú tienes que ser pobre, no tienes que tener nada porque han interpretado el versículo de... em, los pobres no llegarán al reino de los cielos y lo que decía Jesús, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y lo otro es que también se ha dicho que hay que poner las cosas en las miras de arriba y no las cosas de acá abajo. Entonces mucha gente, porque es floja o porque tiene el cerebro reptiliano y ya no ha desarrollado más su cerebro a lo que estamos viviendo ahora, se queda en esa parte primitiva, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta interpretación, como la hacen textualmente, literalmente, las personas se quedan con lo mínimo. Y lamentablemente esto es un error, es un pecado, porque el pecado es errar al blanco. ¿Por qué? Por no saber interpretar la Biblia, muchas mujeres tienen sus hijos y sus hijos no tienen educación, no tienen acceso a la comida, no tienen acceso a vestirse bien, codician lo que tienen las otras personas y andan robando. Entonces, ¿qué pasa con esta familia? Pasa que el hijo después o está preso o sigue con esa mentalidad de delincuente porque es la única forma que encontró para sobrevivir, subsistir y tener lo que la sociedad le ha inculcado que debe tener. Entonces, nosotros aquí siempre tenemos que tener un equilibrio. ¿Por qué? Porque en la Biblia dice que la raíz del dinero es todos, vienen todos los males. Pero en el sentido de que viene un mal porque, primero que nada, si tú no vas a trabajar en tu propósito, tú estás haciéndote un mal a ti y a la sociedad. ¿Por qué? Porque vas a estar en un trabajo que no te gusta, vas a estar esclavizado 8 horas, con una cara de amargado, eso lo vas a expandir y al final no va a ser algo positivo ni para ti ni para los demás. Y vas a hacer la pega que no te gusta a como pudiste y al final lo más probable es que tu compañero te termine haciendo la pega a ti porque tú la hiciste con el más mínimo esfuerzo porque no te gusta. Porque como a ti te dijeron que tenías que ser pobre, trabajáis en un trabajo pobre. Pero si tú realmente lees la Biblia y ahí dice que la persona tiene que llegar a su propósito porque nosotros vinimos a un propósito y ese propósito es el que se tiene que monetizar. Entonces el primer error de las personas es trabajar por dinero, no trabajar por el propósito. Entonces ahí estamos amando al dinero porque estamos trabajando por dinero y no por el propósito. Y esa es la firme. Lo segundo, también es la de la codicia, de que yo quiero tener más, 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 y al final eso también es algo malo porque si tú estás teniendo ya, supongamos, 10 autos que no lo ocupas, máquinas botadas, ropa botada, y al final tú estás estancando la energía porque ya hablamos que el dinero es una energía, la abundancia es una energía, todo es energía, todo tiene que ver con un espíritu. Y cuando estamos con el espíritu del bien, ser generoso es bueno, ¿por qué? Porque ese auto tú lo puedes arrendar y estás ayudando a alguien. Esa ropa tú las puedes regalar o vender porque esa persona la necesita y tú no la necesitas. Entonces tú estás vibrando o estás en el espíritu correcto. ¿Por qué? Porque estás haciendo que la persona que realmente necesita o quiera eso se sienta bien y está cubriendo esa necesidad. Entonces tú al hacer que esa persona se sienta bien, que cubra esa necesidad y tú ya no estás vibrando en el espíritu de que tienes cosas que no ocupas, que no necesitas, no te estás estancando porque no estás estancando a la otra persona y eso se te devuelve a ti. Porque así decía también en la Biblia, decía lo que como quieras tú que te hagan a ti, tú hacer a los otros, esta es la ley y los profetas. Creo que en el apóstol Juan, no me acuerdo en qué
versículo sale, pero ahí sale la Biblia. Entonces nosotros tenemos que aprender a interpretarla bien porque igual había muchas traducciones y esta la tradujo un cura católico hacia el español. Entonces también hay veces que las Biblias no están bien traducidas porque la raíz de una palabra, el principio de una palabra puede significar algo muy diferente y en el contexto que también se vivía en ese tiempo y en el contexto que se vivía en ese tiempo, para este tiempo nosotros tenemos que aplicarla a este tiempo moderno. Entonces, porque ay, de los pobres se hablaba tanto. Oye, un pobre pagaba por un impuesto un sueldo mínimo de un país latinoamericano, un impuesto, un sueldo de un mes. Entonces, las personas de acá ya no estarían siendo pobres, estarían siendo re pobres en comparación a los antiguos. Entonces, también entendamos que por esta mala interpretación de la Biblia han habido muchos males. Los chicos andan robando, los chicos andan haciendo cosas malas porque ven que todos los otros demás tienen y ellos no tienen. Y entonces tampoco tienen acceso al Internet, una educación que le enseñe cómo salir adelante, cómo desarrollar su propósito, cómo crear cosas, y en eso van a estar ocupados trabajando, porque como ya escuchamos la otra vez, ahí en la palabra del rey David, que cuando él mismo, siendo un rey, estaba de ocioso, hizo cosas malas. Entonces a los chicos hay que tenerlos ocupados en cosas que los construyen, no en cosas que los destruyen. También vigilarle el Internet. Eso no quiere decir que tú vas a ser una persona invasiva, una persona mala, una persona eh, autoritaria, no. Significa que la persona que está a cargo de un niño, o tú mismo si eres un niño y estás escuchando, analiza bien lo que estás viendo, analizar bien el contenido, si eso te va a ayudar a ti a tener una vida para tener tu mejor versión, o va a ser una vida que al final te va a destruir, porque la información que nosotros metemos en nuestra cabeza es la que nos va a hacer o avanzar o destruir, porque la Biblia dice, ¿cómo sabrán si no han oído la palabra? Esa es una información, la palabra es una información para nosotros. Entonces nosotros estamos escuchando o estamos viendo en el internet o en las redes sociales o en la televisión muchas cosas que no nos convienen. Entonces, esas cosas, si no nos convienen, como decía el apóstol Pablo, Juan, todos los apóstoles, lo que no me conviene, desecharlo, y lo que me conviene, tomarlo. Ya sea que lo haya visto o ya sea que yo lo tenga en mis pensamientos, pero eso hay que desecharlo, quedarse con lo bueno nomás. Y de lo malo se aprende y de lo bueno se avanza. Entonces, como le estaba diciendo, que hay muchos chicos que ahora están robando, muchos chicos que están haciendo cosas malas porque no tienen dinero, porque la mamá o el papá trabajan por dinero, porque no está bien equilibrado, porque deberían haber estado en su propósito, monetizar su propósito. Entonces aquí hay una raíz muy grande de amor al dinero, porque se trabaja por dinero y no por el propósito. Entonces, trabajar por el propósito, pero con dinero, o sea, el propósito monetizarlo. Y ahí tú estás trabajando realmente para Dios, porque Jesús trabajaba para Dios y Dios le daba todas las cosas. Y de ahí venían los dones del Espíritu y todo. ¿Por qué? Porque Él siempre estuvo en el propósito. Entonces, como nosotros no somos Jesús, y no todos pueden hacer esas cosas, entonces nosotros trabajamos en el propósito y Dios nos da lo que viene para nosotros y cobrar un sueldo en el propósito, aprender a cobrar, aprender a manejarse en eso y seguir la vida abundante. Entonces, después voy a estar hablando más de estas cosas, de tener ese equilibrio para que se pueda ir desarrollando mejor la vida y no amar el dinero, pero como realmente lo explicó Dios, no como lo explicó la mente humana, porque obviamente siempre van a querer manipularnos, pero la idea es que nosotros nos liberemos y la idea es que nosotros hagamos las cosas bien y vivamos una vida en equilibrio, en abundancia. Abundancia.